Saludos mis queridos amigos y amigas, feliz domingo. Y para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Lisa y hoy voy a estar hablando sobre la moneda de 1934D, el Lincoln Cent, y algunos precios. Si usted desea buscar más información sobre las monedas de un centavo, siempre pueden buscar en los sitios web y libros numismáticos. Además de que siempre les dejo algunos sitios web de las casas de subasta donde proveen diferentes precios y sus reportes de los varios precios de dichas monedas. Y la realidad que no importa si usted es un coleccionista avanzado o un principiante, siempre es importante saber qué buscar en una determinada moneda para obtener el mayor rendimiento. Recuerden que la educación siempre es importante para determinar el valor de todas las monedas. Por lo tanto, presten atención cuando se trata de monedas de un centavo de trigo. Hay aquellas que valen unos pocos dólares y otras que pueden costar cientos o miles de dólares. Lo más importante es que usted conozca cuáles son las características. Y cuando yo hablo características, me refiero al peso, el color, el atractivo visual, cuándo se produjo, dónde se produjo, etcétera, etcétera. O si tiene algún tipo de error, hay que buscar el nombre de dicho error que proviene de la casa de la moneda. No estoy hablando de daños. Si son errores, esto hace o qué debe de buscar en estas monedas hace que sean más valiosas. Pero empezaré hablando sobre los diferentes precios históricos de la moneda de 1934 de Lincoln Cent. De hecho, el numismático Richard M. Muñiz ofreció rollos sin circular por $249 con 50 centavos. Pero mire, esto se informó en enero de 1969 por medio de la revista The Numismatic Scrapbook. Otro numismático, Dan Brown, con sede en Denver, Colorado, ofreció rollos sin circular de la moneda de 1934 de Lincoln Cent por $285. Bueno, según nos informa en la revista de The Numismatic, y esto fue en febrero de 1974. Estas fechas son bastante viejitas, pero quería mencionar el historial. Todas estas revistas o literatura nos ayuda a tener un mejor entendimiento en el progreso de las ventas durante el transcurso de los años. Teniendo esto en mente, veamos algunas monedas según la población y el aumento en adquirir monedas de este año en buenas condiciones, según las subastas recientes de estas monedas, que han mostrado una amplia disparidad en los precios alcanzados. Y la mayoría de estas monedas se venden en las casas de subasta, llamado Great Collection, Heritage Auction, y le dejo en la caja de descripción aquí abajito del video su sitio web. Empezaré hablando sobre la moneda certificada por PCGS, calificado como MS67 más RD, que significa Red, rojo, y aprobado por CAC, vendida en Great Collection, y esto fue el 3 de marzo del 2024, por la cantidad de $7,875. Recuerden que el grado donde se vendió, si la moneda está certificada, entre otros detalles, hace la diferencia del valor. Veamos la próxima moneda certificada por PCGS, calificado como MS67 más RD, y fue vendida por Great Collection el 6 de octubre del 2019 por la cantidad de $4,560. La próxima moneda es interesante porque tiene un historial, ya que se vendió varias veces y es la moneda certificada por PCGS,
calificado como MS67 más RD por la casa de subasta Heritage Auction el 21 de febrero del 2020 por $4,680. Bueno, luego se vendió por Heritage Auction el 3 de agosto del 2020, la misma moneda, por $4,200. Y bueno, por último, Heritage Auction volvió a vender esta moneda el 21 de enero del 2021 por una mejor cantidad que fue de $5,040. Y la verdad que gustó muchísimo esta moneda para llegar a venderse varias veces. Es verdad que esta moneda presenta áreas de color azul pálido y verde que complementan el tono naranja cobrizo general, y muchas veces esto se puede observar con una buena lupa. Ambos lados son satinados y están completamente acuñados. Estos son factores que muchos coleccionistas buscan. Bueno, por último, veamos otra moneda de 1934 de Lincoln Cent y su precio. Y fue certificado por PCGS, calificado como MS67 más RD y aprobado por CAC, vendido por Heritage Auction el 8 de enero del 2020 por $4,920. ¡Wow! Recuerden que si desea saber más sobre todas estas monedas populares, pueden ir a los libros o sitios web numismáticos, incluyendo los sitios web de las casas de subasta. Y les voy a dejar en la cajita de referencia aquí abajito del video estos sitios web. Es verdad que si usted desea identificar estas monedas, mire, amigos y amigas, requiere tiempo y dedicación, lo que garantiza que usted tome una decisión inteligente a la hora de vender sus monedas o comprar también. Tengan esto en consideración. ¿Y qué les pareció este video? Si les gustó, pues apreciaría un dedito arriba. Y por favor, déjenme en un comentario, me gustaría leer su opinión. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.